y salidas con nuestro querido voz en off. Muy bien. En cualquier momento vamos a tomar contacto con los navegantes porque en los próximos minutos va a comenzar ese punto de prensa, esa conferencia. Está el equipo de Buenos Días Región allá. Vamos a transmitir en directo, tanto audio como imagen, de qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere dar a conocer la oposición en Magallanes. Lo vamos a saber en un ratito más. Un gusto tener acá a nuestro siguiente invitado, don Manuel Poblete, que no es primera vez que viene a este programa, ha venido muchas veces, hemos conversado en tantas ocasiones. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, fantásticamente bien, pero siempre digo, nunca tan bien como usted. No. Y eso que yo no estoy tan bien. Sí. Oiga, con este frío a uno le dan ganas de comer cosas más calóricas seguramente y que nos pueden caer mal, ¿no? Indudablemente que sí, pues fíjate que interesante eso, porque yo justamente, aunque no lo comentamos, pero sí quería conversar justamente ese asunto sobre dos aspectos que son bien reiterativos, pero que nunca está de más recordar lo que son las harinas y los azúcares. A ver, que justamente tanto uno consume harto de eso, claro, harina y azúcar. Es justamente lo que necesitamos en este tiempo, que ya empieza el frío, ¿me entiendes? Que empieza la lluvia, que empieza un poco más la humedad, que se baja la temperatura, sí. El cuerpo empieza a pedir calorías. Bueno, naturalmente, por eso es que nuestra alimentación baja un poco de las verduras que salen. La naturaleza las da en el verano, pero en el invierno, en las épocas frías, ya el organismo o la naturaleza empieza a entregarnos alimentos más calóricos, que justamente tienen que ver con las harinas y los azúcares. Bueno, el asunto está, Mauricio, que nosotros, justamente por naturaleza, necesitamos eso. El problema radica en que hoy en día nosotros no comemos azúcar ni harina natural. Procesada, ¿no? Procesada, sí, y procesada por un tema que viene más o menos del año 50, ¿ya? Hasta el año 50 nosotros teníamos alimentos, teníamos específicamente harina y azúcar, que procedían todavía de la naturaleza. Era más directo. Era más directo. Desde que salía hasta que la consumía. Sí, era más cercano ese tramo entre rescatarla de la naturaleza y consumirla uno para que se transforme en cuerpo. Entonces, hoy en día no, hoy día el proceso es más largo, tiene que pasar por un tremendo proceso químico, porque desde el año 50 para adelante, cuando la industria empezó a fabricar alimentos para nosotros, uno por un tema evolutivo, otro por un tema de comodidad y un sinnúmero de cosas, ¿ya? Que tiene también sus ventajas, ¿no es cierto? Un alimento bien procesado. No siempre el procesado es el alimento que el cuerpo realmente necesita. Entonces hoy en día nuestro cuerpo nos pide naturalmente azúcar, ¿ya? Y harinas, pero no están en nuestro cuerpo esos elementos llegando a entregarnos los beneficios que antiguamente nos entregaban. Por ejemplo, el azúcar. Hoy es tan común el azúcar en los cumpleaños, y es tremendo. Mira, un dato importante para las mamás y para las abuelas, porque cuando nosotros abuelamos, lo que hacemos es llevarle dulce a los niños. Es verdad. Ahora, el tema está que nosotros nos ocupamos mucho de que los niños se alimenten bien, los queremos, los amamos y les expresamos de distintas formas nuestro cariño, y jamás nosotros le daríamos un vaso de alcohol a los niños. No, los niños no beben, por supuesto. Pero sucede, Mauricio, que nosotros comemos azúcar y el azúcar en el cuerpo se transforma en alcohol. Entonces, cada vez que nosotros en un cumpleaños le damos a los niños bastante dulce, bastante azúcar, que no está mal, ¿me entiendes? Porque uno apetece eso, sobre todo ahora. El problema está que hoy en día el azúcar que comemos nosotros no es azúcar. Es un azúcar, digamos, muerta. Todavía se llama azúcar, pero es un producto muerto. ¿Por qué? Porque la vida de los alimentos se fundamenta en las vitaminas, en los minerales, en esa sinergia, en ese empuje, en esa compañía de distintos principios naturales, ¿no es cierto?, que hacen de que nuestro cuerpo los rescate y él pueda seguir funcionando. Bueno, el azúcar de hoy día y la harina de hoy día no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene oligoelementos, trazas de elementos, ni tiene una serie de otros principios activos que hacen de que el azúcar sea realmente un alimento, ¿ya? Algo es alimento, como yo le decía el otro día a una persona, decía, pero ¿qué como si ahora es complicado? Dame una pauta. Yo decía, pero dime lo que tengo que comer. Yo decía, pero es que no puedo decirte porque eso es relativo. Si voy a Punta Arenas, allá no pueden comer lo que comen acá en Santiago. Son distintos. Entonces es distinto. Pero mira, le dije yo, esto es bien sencillo. Para que tú sepas qué es lo que realmente te sirve, ¿ya? Sea lo que sea, tú tienes que pensar que todo lo que tú siembras, pones en la tierra, te va a salir otra vez lo mismo. Ok. ¿Ya? Si tú comes un poroto que vas a servirte y tomas ese porotito y lo pones en la tierra, lo más probable es que te va a salir un poroto. Sí. Bueno, eso significa que ese alimento está vivo.
ese tenés que comer. Entiendo. Pero si vas a comerte, por ejemplo, no sé, por un suflito, ¿eh? No, y lo pones en la tierra Y y no te va a salir no nada. te va a salir Es un un suflito. muy buen ejemplo. Claro. Es un muy buen ejercicio. Entonces, si nosotros queremos realmente alimentarnos, consumir alimentos dentro de toda esta maraña de alimentos artificiales, ¿verdad? Tenemos que pensar en eso. Si yo siembro esto, ¿me saldrá otro igual? Bueno, si no me sale, no va a suceder nada en mi cuerpo, porque mi cuerpo es como un jardín, como una huerta. Yo a mi cuerpo le pongo manzana, y adentro la manzana, ¿no es cierto?, se descompone y hace de que surja dentro de mí o que crezca dentro de mí la plantita que se llama salud. Me están preguntando de que no consumir azúcar blanca o el azúcar común y corriente, por ejemplo. ¿Puedo consumir azúcar morena? Mira, sí. ¿Es mejor? ¿No es sí, mejor? Lo que sucede es que el azúcar morena antiguamente era el azúcar en su proceso más primitivo. Claro, cruda, por decirlo así. Cruda, correcto. Esa era azúcar viva, natural. natural. Incluso tiene un movimiento especial. Claro, cuando uno la ve, exacto, como que se va moviendo. El tema, Mauricio, hoy en día es que hábilmente, ¿no es cierto?, algunos elementos, ya que no están muy bien ubicados, tiñen el azúcar blanca, la tiñen. Chuta, pero no te puedo creer, ¿en Pero serio? sí, mira, que esto es muy simple. Y nosotros que consumimos azúcar Claro, morena en la casa, y hay resulta- mucha gente. Sí, lo que pasa es que hay azúcar rubias y hay azúcar que parecen rubias, ¿me entiendes? Sí, Es sí, como sí. teñirse. Sí, Ya, pues. ya. Pero hay una forma muy simple. Tú tomas un poquito de azúcar, la pones en un plato, la dejas reposar un ratito en agua y después la mueves. Y se separa el colorante del azúcar. Estoy defraudado, Manuel. No, es que tienes que buscar. Pero sí vender azúcar morena que no esté teñida. Por eso te ejemplo. digo, Sí, tienes hay que buscar buscarla, ya. el azúcar que pase esa prueba, que pase el test de prueba, ¿no es cierto?, del teñido. Si lo pasa, fantástico, te quedas con ese Ya, azúcar. y es mejor consumir azúcar morena, ¿sí? Indudablemente que es mejor porque está más cercana, ¿no es cierto?, A lo natural. a lo natural. No tanto, pero como antes, pero sí. Ya, y alguien me habla respecto de la harina, y me voy a colgar de eso para una comprensión que también yo tengo, Ya. porque hay las mezclas nuevas que ocupan las panaderías, uno nota al tiro el pan, y a mí, yo que tuve un familiar, abuelo cercano, tío abuelo panadero, la Exacto. moderna, yo Sí, conozco de pan, a mí me enseñaron a comer pan de chico, uno hoy día agarra un pan y se da al tiro cuenta Claro. que esto es mezcla, No, esta harina sí, nueva pues, sí, que sí, dura sí. el pan un par de horas, después parece un chicle, Claro, es pésimo el o pan. una piedra el otro Ya, día. ese tipo de pan, esa harina, no es una harina natural tampoco. No es alimento, pues, mijo, no es alimento, porque tú lo ves, si tú comes un pan amasado de la abuelita, en donde le pone harina, que hoy en día no es muy saludable tampoco en general, pero las abuelitas hacen otra forma de preparar esto, ¿verdad? Incide mucho la harina, el azúcar, la levadura y todas esas cosas, ¿me entiendes? La forma de poder, o el modo de poder alimentarse un poquitito más ordenadamente es tratar de ser, como se dice en el norte, no sé si acá se usa el término catete, puntúo, Catete, agudo, catete, focalizado, ¿no es cierto? Ya, sí, sí. catete. Es decir, leer las etiquetas y ver que diga harina integral o tanto porcentaje de harina integral, tanto porcentaje de harina blanca, etcétera. Porque vienen mezcladas, porque hoy día es difícil encontrar harina integral, harina en rama, como se conocía en la abuela, que es con lo que hacían el pan. ¿Ya? Entonces, hay que hacer ese estudio de encontrar, ¿no es cierto?, la harina que tenga un cierto porcentaje de producto vivo. Y entonces va a entrar en el grupo de una alimentación saludable o sana. Manuel, es más fácil encontrar ese tipo de harina, ese tipo de azúcar, esos tipos de alimentos en otros puntos geográficos del país. Sí, acá es más, sí, acá sí, más sí, difícil acá en es Magallanes. difícil, ¿cierto? acá es difícil. Yo ayer veía un envase en un local ahí acá en Punta Arenas y decía harina de trigo. ¿Por qué le pusieron harina de trigo si la harina se entiende que es trigo? ¿Y qué otra harina hay? Claro, pues, está la harina de arroz, la harina de distintos otros elementos, pero ¿por qué le puso harina de arroz el productor? ¿En qué estaba pensando? Entonces yo concluí que de alguna forma esta empresa lo que quería marcar, y no recibí, no vi después porque no andaba con mis lentes de acercamiento, no leí la letra chica. Es probable que esa harina tenga más harina entera, un poquito más, que lo tradicional. Entonces,
el productor, el fabricante, quiere hacer resaltar de que su harina es un poquitito más natural o tiene algo de natural y no es puramente almidón, como la harina blanca. A ver, en conclusión, Manuel, tenemos que preocuparnos más de nuestra alimentación y buscar qué es lo que tenemos que comer y que nos haga bien, no algo que comamos y que no sea un alimento finalmente, mira, ¿no? Hay un concepto hoy en día, Mauricio, que es muy importante, que se llama consciente, ¿no? Se usa mucho ahora. Existe la alimentación consciente y la alimentación consciente justamente hace hincapié en eso. Piensa cuando comes. O sea, revisa las etiquetas, ve la procedencia, ve si el alimento es de la época o no, porque si yo estoy comiendo, ¿no es cierto?, sandía en julio, aquí en Chile, ¿no es cierto?, la sandía no se da en julio. Lo que significa que viene de otro lugar, que se sacó verde, o se maduró a la fuerza, o ha estado congelada y ya perdió mucho de eso. Y la naturaleza de esa va a estar fría, entonces en lugar de alimentarme me va a enfriar, me voy a enfermar. Como sandía en julio me va a dar una colitis, una diarrea. ¿Me entiendes? Entonces, comer sano tiene que ver con muchas cosas que son del sentido común. Está en la época, es del lugar, y eso sería fantástico. Ahora, el tema aquí, en este clima, es que acá las estaciones y las verduras no van de la mano. Sí. ¿Me entiendes? Porque no se dan las condiciones. Lo mínimo que se puede hacer acá es entender que si viene algo del norte, aunque venga congelado, aunque sea sacado verde, que sea de la época, a lo menos que sea de la época. Porque una de las bases más importantes de la buena alimentación es que tú comas de donde eres y en el momento que se da. Ese vínculo directo, ¿no? Esos dos conceptos son súper importantes. Nosotros estamos desvinculados en términos Claro, porque nosotros comemos fruta en invierno que fue cosechada en el verano y congelada. Bueno, sí es rico, pero no es un alimento natural. Uno en el invierno no puede estar comiendo alimentos que son del verano, porque el mismo cuerpo, ¿no es cierto?, por naturaleza está acomodado para exigir un poco más de calorías. Tuviste un tip súper interesante el año pasado, que yo lo he seguido, y mucha gente me dijo, ¿por qué no le dices a Manuel cuando lo vuelvas a ver que lo vuelvas a explicar y te lo voy a pedir? Tú me decías, siempre es bueno empezar a comer algo caliente, no frío. Y nosotros estamos mal acostumbrados porque realmente una entradita que es fría, ¿no? Atuncito, lechuga, tomate, es frío, qué rico como para matar un poquito el hambre y después ya tomarse una sopa o un segundo plato. Pero debiese ser al revés, ¿no? Claro. ¿Por qué? Mira, la verdad es que en esencia tenemos que pensar lo siguiente. Todos los extremos son malos. Un alimento frío, congelado, aunque es rico en el verano, es terriblemente perjudicial para el estómago, el organismo, y un alimento muy caliente en el invierno, que también es rico, es muy perjudicial para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una computadora, es una computadora precisa, que trabaja dentro de ciertos parámetros. Y nosotros internamente funcionamos a 37 grados de temperatura. Esa es la temperatura interna de nuestro cuerpo. De manera que todos los alimentos tienen que acercarse a esa temperatura. ¿Para qué? Para que el cuerpo, si está muy helado, no tenga que entrar a gastar una tremenda cantidad de energía para calentar ese alimento que está más bajo que su promedio, ¿verdad? Es 37. Y que esté tan caliente que yo tengo que entrar a usar otro tipo de energía para poder enfriarlo. Exactamente. Entonces, de ahí que, en síntesis, lo que podemos, o lo que es más simple, que siempre tenemos que aprender a comer los alimentos tibios, templados. ¿Ya? De tal manera que no tiene que ni calentarlo mucho, ni enfriarlo mucho. Porque ya sea que lo caliente o que lo enfríe, es un gasto de energía innecesario. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces ahí es cuando aparecen las enfermedades del colon. ¿Por qué? Porque si está muy frío, lo tengo que obligar a producir una tremenda cantidad de calor para calentar ese alimento. Y por otro lado, si está muy caliente, tengo que obligarlo a enfriar, pero a costa de robarle energía a otros procesos que están en curso. Y la naturaleza, el hígado fundamentalmente, siempre va a preservar, ¿no es cierto?, el bien común. Si ve que esto en exceso es muy bueno, pero me está afectando en otros sectores, ¿verdad?, porque no está permitiendo que esas áreas se nutran, el cuerpo va a dejar de lado eso y va a priorizar el bien común. Entonces, ahí viene el tema de la enfermedad, porque a veces la gente me dice, oye, pero yo no sé, pues me alimento bien, muy bien, pero ando cansado. ¿Y eso? Entonces yo digo, me dice, ¿por qué? Yo digo, bueno, es muy simple. Usted pasó mucho tiempo cansado y ahora se puso a comer.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el hígado? Está aprovechando de que usted le está aportando suficiente material con el cual va a poder mantener este organismo, esta empresa funcionando bien. Entonces, ya no tiene que andar buscando alimento. Así que el aparato muscular, ¿para qué le pongo energía al aparato muscular si tengo que hacer trabajar ahora mi asimilación? Entonces, yo priorizo las funciones digestivas y no le entrego suficiente energía a los músculos, sino que la necesaria para sostenerse. Así que usted va a estar cansado, pero porque se está recuperando. Ok. ¿Yo puedo preparar mi organismo, mi cuerpo para el invierno, por ejemplo, o para el verano? Claro. La forma muy simple es ir con la naturaleza. Mira, el tema de comer de la estación y el tema de comer, ¿no es cierto?, del lugar, es porque la naturaleza te está diciendo qué es. Exactamente. Sabiamente te está entregando. Claro, entonces por eso que uno se prepara comiendo verduras en el verano y fruta fresca en el verano, porque en esa época el cuerpo necesita eso para estar con suficiente caloría, con suficiente energía, para que cuando te venga el frío, tú puedas soportarlo. Si no, ¿qué crees que hace el oso cuando come en el verano? ¿Qué hace, no es cierto, la ardilla, cuando la hormiga, cuando hace acopio y come? Porque sabe que en el invierno no va a tener, entonces se prepara y come de lo que ella guardó. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, ¿eh? Si nos alimentamos bien en el verano, el invierno va a venir en buena forma. Si en el invierno comemos lo que necesitamos, ¿verdad?, calorías, que es lo que nuestro cuerpo necesita, vamos a entrar bien al verano. Eso es natural, sí. Eso es naturismo, eso es comer sanamente, eso es comer sabiamente, ¿me entiendes? No sé, más simple. No, o sea, más simple, claro, más simple imposible, yo claro, creo. Es así de sencillo. Y lo que pasa es que estamos desconectados nosotros de Magallanes con esta relación. Sí, ahora, el tema de Magallanes, fíjate que hoy en día yo vengo hace cuánto, ya un poco más de 3 años que estoy viniendo permanentemente para acá. Pero yo el domingo salí a una feria que se hace arriba en Lorca. Sí, en Lorca. La Feria de la Lorca. Me encanta esas cosas, sí, porque en el norte se ve mucho. Hoy me asombré, porque hacía unos buenos meses que no iba, una cantidad de frutas y verduras que, si bien es cierto, no eran muy naturales, ¿me entiendes? Porque estaban como muy artificializadas, porque estaban demasiado lindos los tomates, demasiado lindas todas las frutas y las verduras. Pero había mucha verdura que se hace acá, que sí, se pues, planta mucha. acá. Ha cambiado la... Entonces yo dije, qué buena oportunidad esta experiencia de haber salido a ver esta feria, para decirle a la gente, oiga, yo que vengo del norte, me encantó la feria, porque tengo la oportunidad de poder conseguir verduras y frutas que encuentro en el norte. Bueno, por este tema de las cadenas, de los supermercados, estamos teniendo esa opción que antes no se tenía. Entonces, hoy en día no existe mucho la excusa de que no, es que aquí en Magallanes no se da la verdura, no se da la fruta, llega vieja, llega mala. A veces sí y otras veces no. Sí. Pero si uno prioriza su alimentación e invierte un poquitito más en las verduras y en la fruta, ¿verdad?, que en un buen LSD, ¿no es cierto?, de muro a muro, en un celular de 500.000 pesos, si me compro uno de 80 nomás y dejo 420 para la fruta y verdura, yo te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. ¿Dónde te encuentras estos días en Madre Tierra? Yo voy a estar hasta el sábado en Madre Tierra. Yo invito a los amigos, porque la verdad es que no es porque yo me crea, ¿no es cierto?, como se dice, la guinda de la torta, pero a mí me interesa que la gente se sienta bien, fíjate, Mauricio. Yo llevo 36 años en este tema. Ya no es tanto por el dinero. Inicialmente tenía que trabajar para ganar plata, ¿me entiendes? Pero hoy en día... ¿Ya ganaste demasiado ya, no? Sí y no. Sí y no, ¿me entiendes? Sí, no, pero sí, es verdad eso. Pero a mí me encanta que la gente se sienta claro. bien. Mira, mientras uno puede ayudar con claro, yo ya tengo más de 60 años y hoy día le decía a una amiga allí que estaba atendiendo, mire, pues te va a entrar los 60 años y va a entrar en esa época que yo ya me metí, en donde los valores cambian. Hoy día yo disfruto viendo cuando la gente se siente bien, cosa que es absurdo, porque yo pierdo plata, pues. Si usted se mejora, yo pierdo plata, pues. Sí. Pero a mí me interesa que usted se mejore, porque hay una cosa muy exquisita en ver de que la gente me dice, que no, Manuel, me siento fantástico, estoy bien, no necesito nada más. Eso es importante. Entonces, hoy en día yo creo que eso es lo que tiene a nosotros que motivarnos más que nada, ¿me entiendes? El bienestar, y yo hago eso. Así que yo invito a la gente que vaya, porque a mí me interesa, soy uno de los pocos naturalistas tontos, le digo yo, que a mí me interesa que la gente se mejore y que voy a perder. Pero yo le digo, mire, la naturaleza es muy sabia. Si usted se mejora, su vecina va a saber.
Entonces usted va a hacer una publicidad gratis. Así que a mí me interesa que usted ya mañana esté bien, porque usted va a tener 30 días, hasta que yo vuelva, de hacerme propaganda. Así que vengan, porque yo quiero que se mejoren. Una cadena de salud, sí, una cadena de salud. Yo quiero que se mejoren, ¿me entiendes? Si se mejoran, yo estoy bien. Manuel Poblete, de Madre Tierra, ahí lo pueden encontrar. Exacto. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos esta mañana. A usted por su invitación. Un gusto de volver a encontrarnos. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Pausa breve y ya volvemos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Buenos Días, Región.